Antes de continuar con el caso número 2, anteriormente nosotros habíamos deducido que obteníamos rectas si nosotros transformábamos las funciones que acompañan a los diferenciales, es decir, esta que llamamos f de x, y y esta que llamamos g de x, y. En el caso número 1, nosotros teníamos que a1 sobre b1 y a2 sobre b2 eran diferentes. Podemos notar que en esta función, las pendientes de las rectas precisamente son a1 sobre b1 y a2 sobre b2. Y si nosotros sabemos que estas dos pendientes ya no son diferentes sino son iguales, ya tenemos el caso número 2, teníamos las pendientes que eran negativas, pero como es una igualdad podemos borrar los signos menos. En este caso ya nos sirve encontrar un punto de intersección, pues si nosotros graficamos estas rectas nos vamos a encontrar con que las pendientes son iguales y por lo tanto son rectas paralelas, por lo tanto no tienen ningún punto de intersección en el plano. Entonces, como no es válido encontrar un punto H, K, se propone una sustitución en la cual va a entrar una nueva variable que la vamos a llamar z y también va a salir x o y. Va a salir cualquiera de las dos. Vamos a escoger que salga x y vamos a proponer una igualdad de tal manera que z, que es la nueva variable, sea igual a a1x más b1y. Para hacer la sustitución en nuestra ecuación diferencial, el objetivo que tenemos es también sustituir los diferenciales. Por lo tanto, vamos a derivar a ambos lados. La derivada de z, vamos a decir que es de z, y a1, que está multiplicando la variable, sigue igual al derivarla, x se convierte en dx, que sería la derivada de x, b1 es una constante que multiplica la variable, por lo tanto sigue igual, y y queda convertida en dy, que es la derivada de y. Vamos a empezar a sustituir nuestra ecuación diferencial basándonos en esto que hemos propuesto. Por lo tanto, a1x más b1y se convirtió en z más c1, que es lo que sigue. Ahora recordemos que de x va a salir, pues lo que nosotros proponemos es que la variable x salga de la ecuación diferencial. Por lo tanto, de esta igualdad vamos a despejar de x para ponerlo en nuestra ecuación diferencial. Vamos a pasar a restar este b1 de y que está sumando, quedaría dz menos b1 de y igual a a1 de x. Pasando a dividir este a1 que está multiplicando el diferencial de x, nos queda dz menos b1 de y todo sobre a1 igual a dx.
Y esto es lo que vamos a poner en nuestra ecuación diferencial principal. Quedaría dz menos b1 de y sobre a1 más el siguiente término para sustituir es a2 por x, y para ello vamos a despejar de esta igualdad la x y poderla sustituir en nuestra ecuación diferencial principal. Quedaría, si nosotros pasamos a restar este b1y que está sumando, queda z menos b1y igual a a1 por x. Pasando a dividir este a1 que está multiplicando, quedaría x igual a z menos b1y sobre a1. Ahora ya sabemos que podemos ingresar esta equivalencia a nuestra ecuación principal. Quedaría a2 por z menos b1y sobre a1 más b2y más c2 de y igual a 0. Ahora ya tenemos nuestra ecuación diferencial totalmente sustituida. Podemos observar que nuestra ecuación diferencial se encuentra ya solo en función de y en función de z, y también de sus respectivos diferenciales. Si continuamos con el proceso de solución de la ecuación diferencial, vamos a ir observando que se convierte en una ecuación de variables separables, es decir, mucho más simple. En la descripción de este video dejaré un enlace en el cual se desarrolla un ejemplo de este tipo de ecuaciones diferenciales, es decir, del caso 2. Por último, vamos a proponer el caso número 3 y vamos a mirar nuevamente la forma que teníamos para las ecuaciones del caso número 1 y del caso número 2. Esta es la forma que manejamos, y para este caso vamos a proponer un modelo distinto en el cual seguimos teniendo a sub 1, pero ya no está acompañada de una x, sino ahora de una función de x, más b1, y ya no va a estar acompañada de una y, sino de una función de y, la vamos a llamar g de y, más c1. Todo esto está multiplicando. Anteriormente teníamos el diferencial de x, pero ahora va a ser f' de x, que es la derivada de f de x, acompañada de diferencial de x, más a2, pero a2 lo tenemos acompañado ahora de la función de x y no de x, más b2 por g de y, lo mismo que había sucedido acá, más c2, y todo esto multiplica a g' de y, diferencial de y igualado a 0. Ahora vamos a proponer una sustitución para este caso, en la cual lo que era función de x ahora se va a convertir en u.
y lo que era función de y, es decir, g de y, se va a convertir en v. Para obtener los diferenciales de esto vamos a derivar a ambos lados las dos ecuaciones. Y tenemos f' de x igual a du. Lo que hicimos fue derivar a ambos lados y haremos esto mismo en la segunda igualdad. Quedaría g' de y igual a dv. De esta manera, sabiendo estas dos sustituciones, vamos a hacer los reemplazos en la forma de la ecuación principal. Nos queda entonces A1 por U, porque f de x se convirtió en U, más B1, g de y se convirtió en V, más C1 y f' de x por dx ahora se convirtió en du, más A2 por f de x, que ahora es u, más B2 por g de y, que ahora es v, más C2, que es una constante, y todo esto va multiplicado por dv, que es la equivalencia a g' de y, que es lo que teníamos acá. Si nosotros notamos, tenemos nuestra ecuación totalmente sustituida y podemos establecer una comparación entre esta forma y esta forma. Podemos notar que la forma es prácticamente igual, pero lo único que cambia es que la x ahora se convierte en u y la y se convierte en v. Lo mismo que pasa con dx, que ahora es du, y con dy, que ahora es dv. No olvidemos que esto está igualado a 0 porque es una ecuación. Teniendo este modelo, lo que debemos hacer es notar que podemos aplicar el caso número 1 o el caso número 2, porque u y v son variables, al igual que x y y son variables. Por lo tanto, podemos aplicar el caso 1 o el caso 2 según corresponda al comparar A1 sobre B1 y A2 sobre B2. Recordemos, diferentes, vamos a aplicar el caso número 1. Y si A1 sobre B1 es igual con A2 sobre B2, vamos a aplicar el caso número 2. En el siguiente video vamos a hacer un ejemplo de este ejercicio y también vamos a poder dejar un poco más claro lo que significa este caso número 3 de las reducibles a homogéneas.